Bien, entonces, como les mencionaba en la clase pasada, ¿no es cierto? Estamos viendo criterios de demarcación de ciencia, y bueno, vimos algunos, obviamente, por razones de tiempo no podemos ver todos los que están dando vueltas, con ciertos criterios de popularidad, de influencia, o de ajuste a cómo son las ciencias naturales. Nosotros en este curso mostramos los criterios de marcación de ciencias, bueno, que provenían mayormente de Karl Popper, ¿no es cierto?, de Mario Bunge. Discutimos algunos criterios de demarcación de ciencia también de Thomas Kuhn, bueno, está el caso de Paul Feyerabend, ¿no es cierto?, y ustedes pueden seguir encontrando lectura al respecto. Hay gente que dice que no existe una demarcación de ciencia, otros dicen que no es necesaria una demarcación de ciencia porque los criterios de demarcación de ciencia evolucionan junto con la ciencia, por lo tanto no hay un criterio inmutable, etc. ¿No es cierto? El último criterio que discutimos en clases es este, ¿no es cierto?, que simplemente lo voy a recordar y para que no me quede ninguna lista, digamos, sin tocar, que era el criterio de Mario Bunge, que es a nivel personal el que más me agrada, porque no veo casos en donde a nivel social, una actividad que se considere no científica, que este criterio no recoja los atributos que le faltan o que le sobran, digamos. Por ejemplo, Mario Bunge plantea que toda idea científica, en la medida en que su contenido sea completamente material, o sea, se refiere al mundo material y que no apele a ninguna causa inmaterial en su contenido informativo, y ese criterio, por ejemplo, deja fuera cualquier discurso mitológico o de una realidad inmaterial, ¿no es cierto? De hecho, este criterio separa inmediatamente las aguas entre ciencia y religión, para el caso de las religiones más de corte inmaterial. También plantea este criterio Mario Bunge que una idea científica en la medida en que se exponga las evidencias y que idealmente sea aceptada, ¿no es cierto? Aunque una idea científica que no cuente con evidencias aún, no le quita su estatus de científica, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante que eso le llaman idea científica plausible. Aquella idea científica que es materialista, que cumple con el tercer criterio que aparece ahí, que tiene fundamento racional, pero que carece aún de evidencia, no porque no se exponga a ella, sino que porque faltan medios técnicos para lograrlo. Y el tercer criterio, ¿no es cierto?, es el que se llama la fundamentación o la consistencia o la coherencia interna, que le llaman algunos, ¿no es cierto?, que es que una afirmación es científica en la medida que, además que cumple los dos criterios anteriores, que no sea disruptiva respecto al conocimiento científico que no está en discusión. O sea, la ciencia no está cerrada a cambiar de idea, evidentemente, pero si ustedes proponen una idea rival que compite con una idea científica más o menos consagrada, ¿no es cierto?, no hay ningún problema, no tiene que ser consistente con esta, obviamente, pero con el resto del cuerpo de conocimiento que no está en discusión, sí tiene que existir coherencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes pueden, no sé, un caso así medio absurdo, ustedes podrían afirmar que la causa del SIDA no es un virus, sino que es una proteína aislada, sino no una estructura cristalina proteica, sino que una proteína aislada. Ustedes pueden afirmar eso y ustedes podrían darle fundamento, ¿no es cierto? Ustedes podrían darle, digamos, es materialista, se expone la evidencia, pero lo que ustedes no pueden decir, por ejemplo, es que el SIDA no existe. O sea, que el síndrome, ¿no es cierto?, no existe, porque si ustedes afirman eso, ¿no es cierto?, tendrían que demostrarlo antes. Eso es incoherente con toda la evidencia y con toda la teoría que existe respecto a este tema. Entonces, ustedes no pueden, por ejemplo, postular ideas por mucho que se expongan a las evidencias, ¿no es cierto?, si es que esa idea parte del supuesto de que el principio de conservación de la energía no se respeta. Si su idea es consistente solo si es que no existe la conservación de la energía, entonces tendrían que demostrar eso antes de proponer su idea al mundo, ¿ya? Y yo les voy a mostrar algunos casos donde esos principios se violan, el principio de consistencia interna, no los principios de materialidad, incluso no los principios de exponerse a la evidencia, sino que se viola el principio de fundamento racional. Pero insisto, es el criterio de Mario Bunge, es discutible. Ustedes, si tienen algún caso donde no les cuadre, impeque, ¿ya? Vamos a ver que si uno aplicara este criterio, algunos cultivos de algunas ramas de la cultura quedan dentro de la ciencia y otras no. Y obviamente eso siempre va a ser polémico, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la mitología, que se refiere en última instancia, por ejemplo, al clima, por ejemplo, a los fenómenos naturales,
El problema que tiene la mitología respecto a los electrones, por ejemplo, no es que lo que yo afirmo no se pueda observar. Los electrones tampoco los puedo observar directamente. Es que lo que yo afirmo en el caso de la mitología, digamos, no respeta el principio de materialismo. Esa sería como la explicación de Mario Bunge, ¿no es cierto? En el caso de los electrones se postula la existencia de entidades materiales, independiente que no las podamos ver directamente, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los electrones es material, ¿no es cierto? Se expone a la evidencia, porque yo digo, yo no puedo ver los electrones, pero sí puedo ver sus consecuencias, ¿no es cierto? Y se afirman con precisión cuáles serían estas consecuencias, por ejemplo, una corriente eléctrica en tal proporción, en el caso de experimento electroquímico, o un destello con un ángulo determinado, en el caso del experimento de los tubos de rayos catódicos de Thomson, hay muchos ejemplos. Y además tiene fundamento, o sea, con toda la teoría de las partículas, ¿no es cierto? Si hay electrones tienen que haber protones, porque la materia es eléctricamente neutra, ¿no es cierto? No viola el principio de conservación de la masa de la energía, tiene coherencia. De hecho, por ejemplo, yo les cuento, hay un caso bien bonito, bonito para mí porque es del área de la química, ¿no es cierto?, que cuentan las primeras objeciones que tuvo el modelo de Rutherford, creo, respecto de que ya se sabía, por ejemplo, de la época de Dalton, que la materia era discontinua. Después de la época de Thomson ya se sabía que los átomos estaban constituidos de partículas cargadas, negativas y positivas. Y Rutherford postula, por ejemplo, que las partículas positivas están concentradas en un núcleo, ¿no es cierto? Bueno, esa idea, fíjense, tuvo harta reticencia al principio, ¿ya? ¿Y por qué tuvo hartos peros, ¿no es cierto? Muchos la consideraban como una idea desbocada que no era parte de la ciencia, por un principio bien simple. Era que en esa época, afirmar que partículas de carga igual se concentraban en un pequeño volumen violaba lo que se sabía en la época respecto de las leyes de Coulomb, porque dos partículas de igual carga se repelen, por lo tanto no tiene sentido pensar que están acumuladas en un volumen pequeñito como el núcleo. Eso era inconsistente con las leyes de Coulomb. Entonces se generó todo un revuelo respecto de que, si bien es cierto, el modelo de Rutherford explicaba algunas cosas que el modelo de Thomson no, era irracional el modelo de Rutherford, por esa causa. Después, la irracionalidad del modelo de Rutherford se resolvió cuando se descubrió que habían fuerzas internucleares que eran atractivas, una de ellas, ¿cierto? Y ahí se decía, bueno, a muy corta distancia, ¿no es cierto?, ya no priman las leyes de Coulomb, sino que priman las fuerzas nucleares. Creo que la fuerza nuclear débil, pero no me acuerdo, hay dos fuerzas nucleares y una de ellas atractiva, que actúa a distancias mucho más cortas que las de Coulomb. Entonces ahí se le dio racionalidad a las ideas de Rutherford, ¿ya? Y para terminar, ¿no es cierto?, esta parte, si uno aplicara, por ejemplo, el criterio de marcación de ciencia de Bunge al tema de la astrología, ¿no es cierto? Bueno, primer requisito que no cumpliría es que lo que se afirma es inmaterial, ¿no es cierto? Se afirma una especie de influencia astral que tiene la posición de los astros sobre el destino, ¿no es cierto? No tiene ningún fundamento, no conocemos ninguna relación entre la posición relativa de los astros en un plano bidimensional, cuando es tridimensional, de hecho, con algún aspecto de la naturaleza humana, y en términos de si se expone o no las evidencias, yo creo que podría ser que se exponga o podría ser que no, dependiendo de qué tan precisa es la afirmación. O sea, si yo les digo a ustedes que el hecho de que ustedes son de un signo determinado, entonces este año ustedes van a ganar un gran premio multimillonario, esa afirmación es súper contrastable porque es precisa e informativa. Digo qué es lo que se van a ganar y en qué momento. Por lo tanto, eso de que no ha sido contrastado o que no se expone a la contrastación, ¿no es cierto? Quizá uno no podría criticar toda afirmación astrológica de eso. Algunas sí, por ejemplo, cuando yo les mostraba esta de que muchas afirmaciones de los horóscopos son súper vagas y por lo tanto no se expone a la evidencia. Todo dato caería a favor de esa idea. Por ejemplo, decir que ustedes, digamos, tienen inseguridades. Afirmar eso, obviamente que es cierto. No hay ninguna exposición a la evidencia contraria. Entonces la astrología caería por eso, ¿no es cierto? Por los dos primeros principios. La homeopatía, que voy a referirme a esta con un poquito más de detalle, vamos a ver que es una afirmación completamente materialista, nos habla de entidades inmateriales, por lo tanto la homeopatía, todos los postulados homeopáticos sí cumplen con el materialismo, pero es completamente infundada en el sentido que es irracional respecto a la química, por ejemplo, y la evidencia no solamente, el problema no es que no se
no es que no se exponga la evidencia, de hecho se expone la evidencia, pero esa evidencia ha sido contraria, una y otra vez. Entonces hay un lío con la homeopatía. Entonces afirmar que la homeopatía es científica de acuerdo a estos criterios sería un error. Y actualmente yo pongo este caso, ¿no es cierto?, porque siempre tiende a ser polémico, el caso de afirmar que el consumo de vino moderado, ¿no es cierto?, es benéfico para la salud. Esa afirmación es material, ¿no es cierto? Todo lo que está en su contenido informativo es material, se refiere a estados biológicos, se refiere a sustancias químicas, no hay nada inmaterial en esa afirmación. En su época tuvo mucho fundamento, ¿no es cierto?, por el tema de los polifenoles que hay en los vinos y que había cierta, digamos, conocimiento bien consolidado de las bondades de los polifenoles para algunos procesos celulares. Sin embargo, bueno, y se expuso a la evidencia en su momento, ¿no es cierto? Sin embargo, la evidencia acumulada en el tiempo demostró que, a pesar de todo lo anterior, el vino y cualquier bebida alcohólica, de hecho, en cualquier dosis es dañina para la salud. No existe un consumo saludable en ninguna dosis respecto de vino, cerveza o ninguna bebida alcohólica. De hecho, las evidencias mostraron que hay más perjuicios a nivel de cáncer que beneficios a nivel de polifenoles, y ninguna institución internacional científica apoya el consumo saludable de ninguna bebida alcohólica, incluyendo el vino. Entonces, hoy en día la evidencia la rechaza esa idea. Entonces, afirmar que el consumo saludable de vino es una idea que la soporta la ciencia, no, es que fue rechazada por la misma ciencia a partir de las evidencias. El problema es que muy poca gente se ha enterado. Afirmar que existen espíritus o almas después de la muerte, ¿no es cierto? Bueno, podemos decir que viola el principio de materialidad, es infundada, o quizás tiene un fundamento fuera de la ciencia, ¿no es cierto? Tiene un fundamento más en otro tipo de creencias. Y han habido experiencias, fíjense, de personas que dicen invocar a muertos, o almas de muertos, ¿no es cierto? Han habido experiencias que han sido contrarias. Yo pongo la foto de esta persona que está aquí, que no sé si ustedes lo ubican. Parece que todavía está vivo, aunque ahora debe estar muy viejito, debe tener más de 90 años. Él es James Randi, que él es un mago, y él se ha dedicado toda su vida, o sea, no toda su vida, pero gran parte de su vida, a refutar mitos. De hecho, él tiene una fundación que se llama la Fundación James Randi para la Educación Científica, creo, y tiene un premio que creo que es $1 millón o 10 millones de dólares, bueno, mucha plata, ¿no es cierto? Y ese premio es para quien demuestre poderes sobrenaturales, de cualquier tipo. Telequinesis, comunicación con los muertos, levitación, lo que sea, ¿no es cierto? Pero él hace pruebas súper rigurosas y públicas. Y él dice, y lo tiene firmado ante notario, quien demuestre con evidencias públicas, ¿no es cierto?, y previamente acordadas por ambas partes, que tiene poderes sobrenaturales, se lleva $1 millón. Y eso está firmado ante notario, por lo tanto no puede desdecirse de ese premio. Y han habido año tras año personas que dicen que leen la mente, personas que dicen que pueden saber lo que hay dentro de una caja sin tocarla, bueno, muchas cosas, ¿no es cierto? Y de hecho él abrió esta fundación porque él, cuando era joven y se le murió una abuela, creo, contrataron a un medium para que pudieran comunicarse con su abuela muerta y le dijera dónde dejó el testamento. Literalmente esa era la misión, que le dijera dónde está el testamento, porque en Estados Unidos se respetan los testamentos, no como en Chile, ¿no es cierto? Y bueno, la cosa es que el medium simplemente dijo que la contactó y que les deseaba a todos una linda vida y que estaba feliz por todo ello, pero nunca le respondió la pregunta. Entonces él decía, bueno, claramente este medium estaba diciendo lo que queríamos escuchar, pero no la información que queríamos rescatar. Esto obviamente es un fraude. Fíjense que en el caso de la química, así como los positivistas lógicos decían que la química no era ciencia porque no era observable, los criterios de Mario Bunge no endosan la observación o el potencial observable directo como criterio de marcación de ciencia. En el caso de la propuesta de Mario Bunge, todas las afirmaciones que hay en la teoría atómico-molecular, ¿no es cierto?, son todas materiales, no hay problema con eso. Tienen fundamento, incluso sus fundamentos más esenciales están en la física, hay que reconocerlo, y en la termodinámica, ¿no es cierto? Y tiene evidencia a favor. Indirecta, ciertamente, indirecta, muy poca evidencia directa. Yo aquí puse una fotografía que salió el año 2012, si mal no recuerdo, que para mí es una de las mejores evidencias que existen de que la molécula, de la existencia de las moléculas. Esta es una especie de, miren, es como una especie de rayo X, pero para moléculas. Está basado en un principio de microscopía como cuántica, una cuestión bien complicada, ¿no es cierto?, que sale hace poquito.
Y en esta fotografía ahí se ve más o menos una partícula que tiene una geometría muy parecida a cómo se postulaba desde los diagramas moleculares que se dibujaban. Entonces esta es una idea científica, insisto, no porque sea observable directamente, no es fenoménica para nada lo que se firma en la teoría atómica molecular, pero cumple con los tres criterios de Malebón que él plantea. Y lo mismo pasa con la teoría de la evolución, ¿no es cierto? La teoría de la evolución, que también afirma muchas cosas, algunas de ellas que se pueden más o menos observar o medir de forma directa, la mayoría de ellas no, sobre todo los procesos de especiación que se dan sobre varias generaciones que por escalas temporales no podemos acceder a ellas, pero sí es materialista, es fundamentada y tiene evidencia a favor. ¿Okay? No quiere decir que en su época no hubieron teorías rivales que también eran materialistas, también eran fundamentadas, pero la evidencia terminó rechazando, como la teoría del uso y desuso de Lamarck, ¿no es cierto?, que quedó fuera debido a que la evidencia no la apoyaron. Entonces, para hacer una pequeña síntesis, ¿no es cierto?, podemos decir que hay tres criterios de demarcación de ciencia, de acuerdo a esta propuesta, insisto. Uno, el materialismo, que no aparece acá, ¿no es cierto? Todo lo que se afirma en ciencia debe referirse al mundo material, ya sea como causas o como efectos, como sea. Y además el tema de la evidencia y la racionalidad. Entonces, por ejemplo, hay ideas, supongamos que todo lo que yo afirmo es material, o sea, vamos a dejar de fuera todo lo que tenga que ver con mitología o con realidades inmateriales. Luego vamos a tener que centrarnos en los otros dos criterios, que son evidencias o exponerse a las evidencias, ¿no es cierto? Y el tema de la racionalidad o el fundamento. Entonces, claro, aquí en esta figura, ¿no es cierto?, yo dibujé 4 cuartos, ¿no es cierto?, en donde yo podría tener ideas que no tienen fundamento, hacia acá, hacia la izquierda en el eje X, y tampoco tienen evidencias favorables, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo afirmo algo sin fundamento y sin evidencia, es lo que se denomina como una especulación, ¿ya? Asumiendo que eso es materialista, o sea, que la especulación es materialista. ¿Sí, Raúl? Pensé que había dicho algo, Raúl. También tenemos casos, por ejemplo, de que ustedes afirman algo, y esa afirmación referida al mundo tiene algunos datos a favor, pero esos datos ustedes no le encuentran fundamento alguno, ¿no es cierto? Eso se llaman ideas con apoyo inductivo, ¿no es cierto? O generalizaciones de la experiencia le llaman algunos, ¿no es cierto? Muchas ideas que se afirman en los periódicos, por ejemplo, que dicen las personas que toman más café son más inteligentes, así como afirmaciones de ese tipo, en donde, claro, quizá existe una correlación entre tomar café e inteligencia, pero esa correlación no tiene ninguna racionalidad detrás. Esas son ideas con apoyo inductivo. A lo mejor el café es una mera coincidencia, no tiene nada que ver con la inteligencia, se correlaciona fortuitamente por otras variables, no sé, las personas que a lo mejor toman mucho café leen mucho, y en realidad la lectura es la que incentiva la inteligencia, no el café. Pero pueden haber muchas explicaciones. Entonces, al no haber racionalidad detrás en esa afirmación, ¿no es cierto?, queda como una idea inductiva, con apoyo inductivo, o generalizaciones de la experiencia, como le llaman algunos filósofos. Inducciones, ¿no es cierto? Tenemos también en este cuadro que está abajo a la derecha, ¿no es cierto?, las ideas súper racionales, pero que no tienen ninguna evidencia a favor, normalmente por impedimentos técnicos, ¿no es cierto? Esas se llaman ideas plausibles, que es un poco lo que pasó con el caso que yo les mencioné del bosón de Higgs, que cuando se postuló en los años 60, tenía todo el apoyo a la física de la partícula detrás, ¿no es cierto? Por lo tanto, fue aceptada como una idea científica. Se exponía a las evidencias, sí, pero técnicamente no había cómo buscar esas evidencias en esa época porque se requerían aceleradores de partículas de una energía tan grande que no había cómo conseguirla en esa época con el desarrollo tecnológico del año 60, y se tuvo que esperar hasta el año 2012, donde se construyó el colisionador de hadrones y obtuvieron las primeras evidencias a favor, y bueno, Higgs se ganó el premio Nobel, de hecho. Y está el último cuadrante, que sería el del superior derecho, ¿no es cierto?, que son como las ideas científicas que ya, además de tener fundamento, tienen evidencia a favor, ¿no es cierto?, que es como el conocimiento de más calidad y que tiene trascendencia social. Ya es el conocimiento que después se termina aplicando para el control de la realidad, ¿no?, ya sean para cosas buenas o malas, digamos, pero para el control de la realidad, con bastante éxito. Eso es lo que quedamos viendo la otra vez. Bueno, aquí hay solamente 2 estudiantes, pero yo esto lo tengo en un curso online, si quieren verlo o quieren repasarlo, ¿no es cierto?, pero se dictan más o menos 3 veces al año ese curso online de alfabetización científica de ciencia para todos, en la modalidad PUCD abierta, un curso MOOC, si quieren repasar eso, ¿ya? Eso para cerrar el tema de criterio de marcación de ciencia,
Y hoy estoy abierto a las preguntas, algún ejemplo que quieran discutir, ¿no es cierto? Como ustedes quieran. Dudas, consultas, ejemplos, alguna acotación que quieran agregar. Lo pueden hacer por micrófono, somos súper poquitos. Denle nomás. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación? Yo quería saber si usted puede comentar como en el criterio de materialidad, Claro, materialidad o porque, materialismo. bueno, todavía no. Dale, dale. Sí, sí, que todavía no entramos de lleno a lo que yo quiero conversar un poco, que es la causalidad, pero por lo que estuve leyendo los textos que usted subió, Bunge define lo material de una forma muy amplia, de tan amplia que pareciera que casi cualquier cosa es material y por tanto real. Mira, te voy a tratar de dar el criterio material que él tiene. Yo creo que lo tiene mucho más sintético en un paper que sacó el año 2002, que se llama, el título de ese paper se llama Energía entre física y metafísica, así se llama el paper, ¿ya? Que lo publicó una revista de educación científica, interesantemente. Y fíjate que el criterio de marcación de ciencia que da él respecto a la materialidad o el materialismo que es tu pregunta, ¿no es cierto? Él plantea que, eh, dado que la masa y el volumen dejaron de ser atributos de todo objeto material, desde, por ejemplo, la teoría de la radiación electromagnética, ¿no es cierto?, que los fotones no tienen masa ni volumen, pero son reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que plantea? Él dice, mira, lo único que tienen en común todos los objetos de la realidad que estudia la ciencia, y por lo tanto los objetos materiales, ¿no es cierto?, es que portan energía y el efecto de eso es que mutan en el tiempo y cambian. ¿Ok? Entonces su criterio de materialidad se define como todo objeto es material en la medida que porte energía y cambie. Así de concreto, ¿no es cierto?, esto. Entonces, por ejemplo, claro, si tú te pones a pensar, claro, la propiedad de la energía la tienen desde los planetas, los átomos, los electrones, los fotones, desde lo micro a lo macro, por lo menos en ciencias naturales. Quizás ahí no es tan complicado eh, tender a acordar con Bunge, ¿no es cierto?, de que ese criterio de marcación de lo que es material y lo que no es material, ¿no es cierto?, caería bastante bien. De hecho, él dice, mira, por ejemplo, todos los objetos ideales, como los objetos matemáticos, el número pi, ¿no es cierto?, no son materiales porque no portan energía, no cambian en el tiempo. Son constructos mentales. Ahora, en el tema de lo que son los constructos mentales, él hace una diferencia que eso quizás podría prestarse un poco más para controversia, ¿no es cierto? Él dice, no hay que confundir los constructos mentales con los procesos mentales. ¿Ya? Entonces él dice, los constructos mentales, los objetos ideales, ¿no es cierto?, no son materiales, no cambian en el tiempo, no portan energía. Distinto es el proceso mental que te llevó a crear ese constructo. O sea, los procesos mentales para Bunge son materiales, porque son procesos energéticos que ocurren en el cerebro. Por lo tanto, no hay nada de inmaterial ahí. Ahora, esa afirmación, que él la desarrolla mucho en un libro que se llama El problema mente-cerebro de él, esa es súper polémica, es súper, súper polémica, ¿ya? Porque obviamente él dice que es material bajo su criterio de marcación del materialismo, ¿ya? Eh, Ahora, lo que a mí me gusta de la propuesta de él es que es súper termodinámica, ¿ya? De hecho, la termodinámica apoya esa propuesta, ya que todo sistema material posee al menos una propiedad llamada energía. ¿Ya? Eso es súper termodinámico. De hecho, nada ocurriría si no portara esa propiedad, así de simple. De hecho, en este principio, incluso viene la termodinámica, dice, toda interacción es un intercambio energético. Desde ahí parte la termodinámica. Entonces ahí tiene como harto apoyo de ese punto de vista. Como la termodinámica es una teoría universal, o sea, se aplica a todos los niveles de la realidad, que en todas las ramas de la ciencia, ¿no es cierto?, tiene como harto apoyo de ese punto de vista. No sé si te respondo un poco la pregunta. Sí, pero también encuentro que yo no tengo un ejemplo en particular ahora en mi mente, pero si uno adopta la posición de Bunge e ignora un poquito el criterio que viene después en el texto, entonces cualquier entidad que yo postule que tenga un espacio en el cual pueda adoptar más de un estado sería por tanto real. Sí, Entonces podríamos tener
sistemas de pensamiento sumamente abstractos, por ejemplo en psicología, no sé, el psicoanálisis, que postulan efectivamente entidades que sí tienen un espacio donde pueden asumir distintos elementos de ese espacio, entiéndase de esos elementos como un estado, y sí constituiría, o más bien sí satisfacería este requerimiento de que sea material. Claro, mira, yo te voy a contar una cosa, una discusión que tuve una vez, había un seminario de epistemología que organizaba el Instituto Matemático, y yo fui a una charla de un tipo que trabajaba con el tema del psicoanálisis, y él postulaba, te voy a parafrasear porque no es mi campo, ¿no es cierto?, pero él postulaba todos estos temas del ego, el superego, el yo, el superyo, y fíjate que él fue explícito, la persona que exponía, ¿no es cierto? Fue explícito en decir que esas entidades que él postula para entender algunos procesos, creo que le llamaba mentales, son inmateriales, ¿ya? Y yo, preguntándole un poco más allá, yo le hice dos preguntas, ¿no es cierto? Uno respecto a su definición de materialismo, ¿no es cierto? Eh, Él, fíjate que tocó un punto que sería súper coherente con lo que plantea Bunge, porque él decía que esas son entidades inmutables, o sea, no cambian en el tiempo. O sea, es como que él hablaba de que algo así como que incluso toca el tema de la mente, ¿sí? La mente, el yo, el ego, el superyo, incluso hablaba de las relaciones que habían entre esos conceptos, ¿no es cierto? Él hablaba como entidades inmutables. ¿Ya? No, él decía, esto no es como la conciencia, decía él. La conciencia tú la puedes dañar por un golpe en la cabeza, ¿no es cierto? Sin embargo, la mente, el yo son inmutables. Entonces, claro, si uno ve desde ese punto de vista, ¿no es cierto? La única forma que una entidad sea inmutable es que no genere ningún tipo de intercambio energético. Porque si de momento que hay un intercambio energético, cambió. Entonces ahí hay como un tema que quizás por ahí va, te estoy explicando un poco lo que yo entendí de esta persona, ¿no es cierto? De hecho, esta persona defendía tanto la inmaterialidad de esos conceptos que él decía que él no recurría a la evidencia empírica para poner a prueba esas afirmaciones de ese tipo de objetos, que para mí son objetos ideales, honestamente, pero es una clasificación mía. Después yo le hice una pregunta que ya es más epistemológica, ¿no es cierto? Pero lo vamos a tocar más adelante. Yo le hice la pregunta que si él no consideraba como la evidencia empírica como un criterio para saber si algo es cierto o falso para su campo, ¿no es cierto? ¿Cómo sabía él entonces si sus entidades eran ciertas o falsas? Si existían realmente o no. Esa era mi pregunta. No me entendió la pregunta, se anduvo hasta medio ofendiendo. ¿Ya? Yo sabía que la respuesta no era evidencia, sino no andaba tratando de ponerlo contra la espada y la pared, que me dijera que su campo no era científico. Yo quería que me dijera, para probar sus conjeturas, ¿no es cierto?, cuál era la forma que utiliza. La cosa es que no me entendió la pregunta. Es que me suele pasar muchas veces, ¿ya? Entonces, por ahí va quizá el tema, pero por eso toqué ese tema. O sea, ese caso puntual es súper controversial. Ya yo he escuchado críticas, pero así, súper fuertes de ambos bandos, ¿no es cierto? Porque la propuesta de Bunge tiene un montón de adherentes, como también tiene un montón de detractores. ¿Ya? Entonces, yo he escuchado críticas súper fuertes de ambos bandos, pero son críticas que a mí me cuesta evaluarlas en ese campo, porque no es mi campo y no tengo ningún entrenamiento ni ningún conocimiento más allá de cosas súper vagas. ¿Alguna otra acotación, preguntas? Sí, yo tengo otra. Quería pasar a Dime. partir de esa definición Uh-huh. al criterio que incluye entre esa definición, que lo tengo escrita acá, Uh-huh. y dice que un objeto es real si A, hay al menos otro objeto y cuyos estados son o serían diferentes en ausencia de X, el objeto que definió en la definición 1, Uh-huh. o B, todo componente de X modifica los estados de otros componentes de X. Acá no lo dice explícitamente, yo, No. yo tomé un par de apuntes respecto a lo que él hablaba y hacía Uh-huh. como una revisión histórica de casi todo el planteamiento o todas las consideraciones que había con la materia, partiendo desde lo griego en adelante. Uh-huh. Y lo que él contaba es que una de las mayores dificultades que tenía el planteamiento materialista hasta el siglo XX, no sé si él fue originalmente el que postuló estas cosas, era que se consideraba la materia como algo inerte, probablemente algo que venía heredado desde Aristóteles y que fue promovido Claro. por Tomás de Aquino. Claro. ¿Ya? Y a partir de esto, yo tengo anotado acá no me acuerdo si lo mencionó, porque yo lo conozco de antemano, el argumento del motor inmóvil de Tomás de Uh-huh. Aquinas, No, no lo ubico. que ¿Cuál le tiene? sí, para efectos de esta grabación es el hecho de que
todo fenómeno debe ser causado por un fenómeno anterior, Ujú. y si seguimos esa concatenación de hechos, tenemos que llegar a algún punto donde hay Ah, ya. algún fenómeno original Sí. que empieza este efecto dominó, el cual explica lo que está ocurriendo ahora. Bueno, entonces Bunge dice que originalmente lo que postulaba Tomás de Aquinas, que el motor inmóvil, o sea que este hecho inicial que se causaba a sí mismo tenía que ser Dios. Y Bunge dice, no, que eso es verdad, está errado porque eso parte desde la base que la materia necesariamente tiene que ser puesta en acción por causas provocadas por otro objeto. Es falso, ya que la materia, por definición ahora, según la evidencia que tenemos, posee actividad por sí misma. Entonces, a partir de eso, uno puede adaptar a partir del criterio que él expone, y el argumento del motor inmóvil de Aquinas, que ahora sería como el motor automóvil. Existe una concatenación de hechos que parte de partículas fundamentales, que imagino que era la principal problemática que tenía Bunge para definir lo que era materia, porque se da cuenta que habían objetos fundamentales que explicaban el, el comportamiento de fenómenos que ocurrirían a nivel macroscópico, que no se clasificaban como partículas. Ujú. Pero conectándolo con un poquito lo que le había dicho antes, era que si necesariamente esa concatenación tenía que existir en el hecho de que todos los objetos, porque él también lo menciona abajo, todos los objetos de sistemas superiores tienen que venir explicados por lo que ocurre en sistemas inferiores. Bajo este criterio de que él no lo pone explícitamente ahí, tiene que existir la causalidad, que lo define más bien como contingencia, ¿ya? Porque no necesariamente da cuenta de que existe una causa entre un objeto y otro. Y conectándolo con la pregunta anterior, que era básicamente a lo que quería llegar, es que sí, existen entidades, las cuales sean de niveles superiores, que entren en este tipo de definición, por ejemplo, volviendo al tema del psicoanálisis, para tener algún sustrato en el cual podamos elaborar Ujú. esta pregunta, que no sean explicables por fenómenos de niveles inferiores. Que yo, si de otra forma, si yo pudiese postular una entidad que cumpla todos esos requerimientos, pero que a pesar de ser de un sistema superior, no tenga conexiones con los sistemas inferiores, como sería el caso del ello, el yo, el super yo, siendo que estos en- pudiesen entrar de alguna manera en esta clasificación. Mira, a ver, si te entendí la pregunta, él no niega que hay algunas partículas materiales que no tienen fundamentos inferiores. De hecho, él le llama a eso partículas fundamentales o elementales. Por ejemplo, el fotón y el electrón, él reconoce que son las únicas partículas, hasta donde la ciencia ha estudiado, ¿no es cierto?, que no cumplirían esto de que tienen un fundamento en una estructura inferior. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, el criterio del fundamento desde una estructura inferior de la realidad no es un criterio de materialidad que yo sepa que él haya planteado así como una cuestión tajante. ¿Ya? Distinto es su sistemismo, ¿no es cierto?, que dice que finalmente todas las partículas de la naturaleza, como, mire, tiene una frase que quizás podría responder en parte a lo que tú planteas. Dice, toda partícula de la realidad tiene al menos un atributo semejante y un atributo que lo diferencia de las otras partículas. Que eso no es lo mismo que decir que tiene que tener partículas que lo sustenten, ¿ya? Entonces, él plantea de que en el fondo, para que una partícula aporte energía y cambie, debe tener interacciones con el mundo. ¿Ya? Y esas interacciones con el mundo son lo que tú mencionaste ahí, de que los estados de una partícula son alterados por los estados de otra. ¿Ya? Llámese partícula de cualquier nivel de la realidad. ¿Ya? Ahora, eh, respecto a la causalidad, él reconoce, aunque no lo pone como criterio de marcación de materialidad, respecto a la causalidad, él reconoce que un principio medio ontológico o metafísico de lo que es de lo que es el materialismo es que toda causa toda causa de un hecho en el mundo debe estar dentro del mismo mundo. ¿Ya? No, no es solamente decir todo efecto tiene una causa, sino que además esa causa es material también. Ese es como el otro criterio, pero no implica que todo lo que tú ves necesariamente tiene un orden temporal de concatenaciones de causas y efectos. ¿Ya? Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que él planteó un caso, que él lo menciona una vez cuando habla de cosmología, ¿no es cierto?
Él dice, yo reconozco que existen ciertos ámbitos de la realidad en donde la información, es decir, la información que podemos acceder de un ámbito de la realidad está perdida, ¿ya? Él dice, por ejemplo, que hay ciertos lugares del universo, ¿no es cierto?, en donde ya ni siquiera nos llega la luz, que es como la última interacción que podría tener una partícula con otra, porque es supuestamente el intercambio energético más rápido y a más larga distancia que él. Él dice que de repente ocurren fenómenos en el mundo en donde literalmente no hay cómo seguir la cadena de efectos porque tú perdiste la transferencia energética, literalmente. Entonces ahí no, pero ese es un problema epistemológico, ahí no hay nada que saber, pero eso no le quita la materialidad, no sé si me explico bien. Ahora, distinto es el caso de las entidades como yo, el super yo, el ego, el problema que dice él, ¿no es cierto?, de Unger respecto a esas entidades, que violan el principio de materialidad desde todo punto de vista. O sea, por ejemplo, el yo, el super yo y el ego no cambian, el yo, el super yo y el ego no cambian porque ni siquiera se postula algún tipo de interacción, lo que dice él, ¿no es cierto? Ni siquiera se postula algún tipo de interacción que lo degrade, que le haga emerger propiedades nuevas, ¿no es cierto? Son entidades que transmutan o que trascienden incluso el cuerpo humano. Entonces, él decía, si tú planteas que existe algo que se mantiene en el tiempo más allá del cuerpo que lo manifiesta, ¿no es cierto? Quiere decir que tú ya no estás planteando, por ejemplo, al yo, el superego, como una propuesta de una propiedad de un objeto, sino que tú lo estás planteando como un objeto independiente. Y si es un objeto independiente que además no cambia en el tiempo, o sea, que es inmutable y que incluso algunas creencias medio religiosas, que este autor que yo fui a ver lo mencionaba así, ¿no es cierto?, se basaba en el budismo, que la mente trasciende el cuerpo y es como una especie de supraentidad eterna, ¿no es cierto? Él dice, no, pues ahí tú estás fundando entidades inmateriales, o sea, esa afirmación no es muy diferente de afirmar que existe Thor, que controla el clima durante toda la eternidad y que nadie puede interactuar con él, ni transformarlo, ni formar una superestructura superior o inferior. Entonces, como que por ahí él critica mucho esta cuestión de lo que es el yo, el super yo y el ego, porque él dice en el fondo lo que se confunde acá, dice él, es que eh, tú tienes primero que definir si tu propuesta respecto, por ejemplo, al yo, el super yo, el ego, o a la mente particularmente, que es el caso que más toca a él, es monista o dualista, ¿no es cierto? Entonces, él dice, si tú crees que la mente es una entidad supramaterial, ¿no es cierto?, que se diferencia del cuerpo, entonces es dualista. Ahora la pregunta es, ¿y es materialista o idealista? Él dice, si tú dices que es materialista, entonces tú tendrías que decir que la mente posee existencia propia, pero que interactúa con los otros objetos del mundo y que por lo tanto hay intercambio energético. Y eso no se afirma en ese tenor. Él dice, la otra propuesta es que sea monista. Él dice, y la que él plantea, el monismo materialista, de hecho, él dice, monista, ¿qué quiere decir? Que tú no separas la mente del cerebro, ¿no es cierto? Por cuanto tú consideras no a la mente como una entidad, sino que como una propiedad de un objeto material llamado cerebro. Y ahí sí que la discusión entra en terrenos materialistas, ¿no es cierto? Porque hay una entidad material que posee existencia propia, que intercambia con el mundo y muta, que se llama cerebro, y la mente, por lo tanto, no sería una entidad inmaterial, sino que sería una propiedad material de un objeto. Fíjate, o sea, en ese tenor está la discusión. Ahora, yo te reconozco, te estoy parafraseando lo que yo entendí de su propuesta, ¿ya? Y como tú bien mencionaste, gran parte de su propuesta, que tiene cierta originalidad, se sustenta precisamente en cuando aparecieron él le llama los cuantos, ¿ya? Porque en los cuantos él pone a todas las partículas cuantizadas, no solamente a los fotones, ¿ya? Él dice los cuantos son los que pusieron en entrevelo, ¿no es cierto?, lo que es el materialismo. Pero él decía, pero la respuesta hacia los cuantos de la ciencia no tiene que ser el idealismo, tiene que ser un materialismo que redefina las propiedades de la materia. Y esa propiedad, él le decía, bueno, es la energía. Eso es como lo que estoy tratando de responderte, pero obviamente me tiene que haber quedado algo por ahí que no te respondo. No, no sé si se entiende, si en verdad estamos entrando en el campo de la operación ya, porque también en psicología el problema mente-cuerpo, muchas variantes, y hay gente que postula que no existe un vínculo causal entre la mente y el cuerpo, o sea que podría ser puramente contingentes, como también exponía Hume.
que no hay una vinculación causal entre ambos, sin embargo, se condicen de tal forma, o incluso gente que postula que existe una tercera causa no explicable, ya que si lo llevamos como al plano de la estadística, la ¿Mm? correlación entre lo que ocurre en la mente con lo que ocurre en el cuerpo no necesariamente dice que hay una causalidad, ya sea unidireccional o bidireccional entre los dos. Ujú. Eso nos llevaría a pensar de que para algunas personas la mente incluso es accesoria, es como un residuo de lo que ocurre en la parte real. Y el otro hecho es que también el dualismo jamás se va a poder dejar de lado desde el hecho de que por mucho que nosotros ahondemos en la materia, jamás vamos a poder establecer un origen que no sea especular o que no sea una metáfora entre lo que ocurre entre la materia y lo que cuente. Porque por mucho que yo estudie el cerebro, jamás voy a entender lo que es una emoción hasta sentirla, por ejemplo. Ya lo que pasa, tú estás tocando dos temas que el segundo tema lo vamos a ver más adelante. O sea, una cosa es definir lo que es la materia, ¿no es cierto? Y otra cosa es cómo tú estudias ciertos procesos, por ejemplo, como las emociones. ¿Ya? Que eso, por lo menos yo, para llevar a cabo este curso, yo siempre hago la separación, porque, mira, es como lo mismo que vamos a ver más adelante con el concepto de verdad, ¿no es cierto? Que quizás lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, una cosa es decir qué es la verdad y otra cosa es decir cómo estudias la verdad, o sea, cómo te aproximas a saber si algo es cierto, que son dos problemas que no necesariamente se entremezclan. Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, ¿las emociones son materiales? ¿Sí o no? Distinto es decir, bueno, independiente si de tu respuesta, ahora, ¿cómo estudiamos las emociones? Que ese es otro problema. Es que no necesariamente están conectados, porque las limitantes epistemológicas, o sea, las limitantes de cómo tú generas conocimiento, no afectan necesariamente al materialismo. Tú podrías decir simplemente, bueno, la materia es súper complicada, no la podemos conocer. De hecho, hay gente que lo plantea así. Dice, ¿sabes qué? Mira, ya, te puedo reconocer que las emociones son materiales, te puedo reconocer que la mente es un residuo material de un proceso cerebral. Eh, entonces, la discusión del materialismo no, se resuelve. Distinto es decir, ya, pero ahora, ¿cómo estudiamos esto? Yo te podría decir, no sé, porque eso es subjetivo, es material, pero subjetivo. No todo lo subjetivo es material. Las cosas subjetivas también son materiales, es algo que ocurre en un individuo. Y no hay cómo acceder a información respecto a lo que ocurre en un individuo. De hecho, Aristóteles planteaba eso, él decía que la ciencia, no existe la ciencia del individuo. O sea, cuando tú llegas al individuo ya no existe ciencia. Entonces, bueno, si esa es la postura, es un problema epistemológico, no es un problema ontológico, por así decirlo. ¿Ya? Eh, eso. ¿Ya? Waldo, Sí. mira, si quisiera intervenir en lo siguiente con respecto a lo que se Pero, estaba planteando. Eh, las emociones, particularmente mente, tal como dice, se estudia a través de lo que está haciendo la neurociencia, obviamente. Por ejemplo, los estados emocionales de cualquier tipo se han podido en el cerebro mediante la neuroimagen. O sea, se ha visto que ciertos sectores del cerebro se iluminan o se apagan si hay una depresión, si se está en un estado de euforia, o bien, o sea, o bien con trastorno, o bien cuando se está alegre, está contento. Y eso tiene un correlato con el funcionamiento del cerebro. Y eso lo demuestra que es así. Yo creo que ese sentido de la dualidad mente-cerebro se está como replanteando. Recuerdo el último estudio de la neurociencia, y yo creo que es algo que va a tener que quedar de otra manera de verlo. ¿Eh? o sea, claro, lo que pasa es que gran parte de esta discusión siempre ha estado contaminada, porque, por ejemplo, lo que plantea la neurociencia cognitiva particularmente, que es súper materialista, ¿no es cierto?, en este tema, que las emociones son procesos cerebrales y que por lo tanto son procesos como categoría ontológica de proceso, que es lo que vimos en el curso, ¿no es cierto?, que son cambios de estado en el tiempo y por lo tanto propiedades que van cambiando en el tiempo de un objeto, un material concreto, ¿no es cierto?, que se llama persona o cerebro, como quieran verlo. Claro, eso obviamente que, ¿por qué genera problemas? Es porque tú estás estudiando la naturaleza humana, ¿ya? Y afirmar que la naturaleza humana tiene bases biológicas, eh, incluso te metes en una discusión moral y política, honestamente. Que a mí no me gusta que se mezclen las cosas, honestamente, porque si no, quiere decir que uno tendría que aplicar censura previa a algún campo de la ciencia, y para mí no debería existir censura en lo que tiene que ver la ciencia. Si la ciencia concluye que la naturaleza humana tiene una base biológica,
o una base social, o una base mixta, que sea como sea, digamos, no importa, las consecuencias morales no tienen que ver con el conocimiento te da información, luego tú puedes tomar ese conocimiento o no para formar tu escala de valores, no, eso ya es otro problema. Entonces, pero esa es una postura científica que no todos comparten, lamentablemente, y la digo lamentablemente porque mi visión es súper científica en este tema, pero está contaminada, o sea, está contaminada con otro tipo de consideraciones, políticas, morales, etc. Miren, para que no me pille el tiempo, simplemente les voy a pedir, voy a hacer un breve resumen de las consecuencias que tiene esto, razón por la cual yo siempre he defendido que, independiente que uno pueda estar de acuerdo o no con un criterio de marcación de ciencia, en mi juicio, hay que luchar por construir uno, o consensuar uno, como ustedes quieran verlo, ¿no es cierto?, por cuanto eso tiene connotación social. O sea, hoy en día, incluso hay un estudio de CONICET que salió el año 2016, la gente tiene confianza en el conocimiento científico. Eso no hay problema al respecto. La ciencia ha influido en la sociedad y la ciencia se ve creíble. Tanto la ciencia como los científicos son creíbles para la sociedad. Y para mí esa credibilidad no es arbitraria, o sea, es porque la ciencia funciona. ¿Bien? Y por lo tanto es importante levantar un criterio de marcación de ciencia para diferenciar lo que es el conocimiento científico del que no es científico. Eso no quiere decir que el que no es científico no es importante o no es verdadero. No, lo estoy diciendo simplemente para diferenciarlo, pero principalmente para diferenciarlo de lo que es conocimiento pseudocientífico. El conocimiento pseudocientífico para mí es el más peligroso porque es el tipo de conocimiento que se quiere hacer pasar por científico y no lo es. Por lo tanto, hay un fraude detrás. ¿Okay? Y eso, a mi juicio, ha sido muy poco tocado, a pesar que afortunadamente hay agrupaciones civiles que han luchado un poco por eso. Ya en Chile está la Asociación de Escépticos de Chile, que ha luchado contra la pseudociencia, porque literalmente se han levantado fraudes desde sistemas de creencias que lo único que buscan es literalmente meterle la mano al bolsillo de la gente. Yo voy a tocar uno, ¿no es cierto?, que está basado en lo siguiente. Supongan que ustedes tienen fiebre, ¿no es cierto? Y alguien les dice a ustedes, la fiebre se quita de un golpe. Entonces yo vengo, les doy un golpe, ¿no es cierto? Y se les quitó la fiebre y quedaron sanos, ¿no es cierto? En base a ese caso, ¿no es cierto?, uno puede concluir tres cosas. Conclusión número uno es que el golpe fue efectivo para dar la fiebre y por lo tanto todo golpe, de toda persona con fiebre habría que golpearlo, ¿no es cierto? A lo cual es una afirmación que le faltaría racionalidad, o sea, ¿por qué un golpe te quita la fiebre? No sé. La otra es que la persona no estaba enferma, ¿no es cierto?, que era mera sugestión, el termómetro estaba malo, ¿no es cierto?, y que el golpe en realidad estaba de más. Nunca tuvo fiebre. Y la tercera opción es que la persona estaba enferma, pero en proceso de recuperación normal, y el golpe fue una mera coincidencia. O sea, si no le hubiéramos dado el golpe, igual se hubiera mejorado, ¿no es cierto? El golpe fue una mera casualidad. Entonces, las definiciones de pseudociencia, hay varias, pero estas son las que más me gustan. Dice, conjunto de creencias o prácticas cuyos cultivadores desean ingenua o maliciosamente dar como ciencia, aunque no comparte con esta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimiento. ¿Ya? Yo me voy a referir a un caso, ¿no es cierto? Para mí los casos más, socialmente más delicados, ¿no es cierto?, y que hay que poner mucha atención, son las creencias en torno a temas de salud, alimentación o del devenir humano. Porque esos temas, si es que uno los aborda a nivel individual con información pseudocientífica, realmente uno puede tener una muy mala calidad de vida, ¿ya? Esos tres temas a toda la gente le interesa. Si ustedes ven, por ejemplo, los odiados matinales, los matinales son una cuna de nichos de personas que difunden pseudociencia. ¿Y por qué la difunden tan bien? Porque hacen una cosa súper buena, se centran en temas de interés de las personas, o sea, a la mayoría de la gente le interesa su salud. Por lo tanto, hablan de nutrición, de terapias para ayudar a las personas enfermas, ¿no es cierto? Y ahí hacen afirmaciones, algunas de ellas científicas, otras no, ¿no es cierto? Y la gente se tiende a confundir. Por eso el tema de los horóscopos, ¿no es cierto?, tiene tanta, digamos, popularidad porque afectan al devenir humano. Pero también el tema de las vacunas, ¿no es cierto?, que mucha gente se está dejando vacunar, es precisamente porque tiene que ver con decisiones humanas que tienen que ver con la salud, tienen que ver con miedo, ¿no es cierto? Hay periódicos como El Guardián de la Salud, que se especializan en divulgar información pseudocientífica.
Y el lío está que diferenciar la ciencia de la no ciencia o de la pseudociencia, ¿no es cierto? Es complicado porque para abrazar la ciencia quiere decir que en última instancia uno tiene que aceptar los sistemas de ideas racionales y que además tienen evidencias que la favorezcan. Y si esas creencias o esas ideas van en contra de lo que yo creo, en realidad cuesta mucho a la gente cambiar de opinión. Tienen ustedes los efectos que tiene el boom de lo que se dice que el boom de la movimiento antivacunas fue el año 2008. Aquí están más o menos enfermedades marcadas con distintos colores que son controlables por vacuna el año 2008, donde los focos que habían antiguamente estaban mayormente en África, en China, ¿no es cierto? Y en algunos países que por razones religiosas no se vacunan. Y este era el panorama del 2010, ¿no es cierto? Ya era un panorama a nivel no solamente africano, estaba aumentando. Y esto se propagó ya incluso a países desarrollados como Estados Unidos. O sea, realmente actuar en base a información pseudocientífica los puede enfermar y matar. Yo me voy a referir brevemente en los 7 minutos que me quedan al tema de la homeopatía, porque el tema de la homeopatía tiene un trasfondo químico solamente. Yo podría haber tomado cualquier tema, pero como este es un curso que está centrado en estudiantes de bioquímica o de pedagogía en química y ciencias naturales, la homeopatía tiene un principio que es bien interesante, fíjense. Mucha gente confunde la homeopatía con la fitoterapia, que no es lo mismo. ¿Ya? O sea, la fitoterapia es un extracto de un vegetal que tiene un fin terapéutico. Incluso hay algunos papers científicos que han demostrado que algunos extractos de planta generan efectos demostrados, ¿no es cierto?, porque tienen un principio activo en suficiente concentración para generar algunos efectos. La homeopatía no es fitoterapia. La homeopatía es que toma un extracto de una planta, ¿no es cierto?, y lo diluye. Y en el marco de esa dilución, lo que afirma la homeopatía es que mientras más diluyo yo una solución, más potente es su efecto. Repito, mientras más diluyo una solución, más potente es su efecto. ¿Ya? De hecho, la homeopatía propone diluciones que son enormes. ¿Ya? Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, un caso. Miren, las bases racionales que debería tener la homeopatía son las bases de la química, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me dice la química? La química me dice que si yo quiero que ocurra una reacción química de A más 2B dando C, ¿no es cierto? Se entiende que si no hay nada de A, no va a ocurrirse. Eso es lo que se llama el principio del reactivo limitante, ¿no es cierto? Y está basado en la ley de las proporciones definidas. Pues bien, si yo tomo un extracto de una planta que tiene un principio activo, ¿no es cierto? Y yo lo diluyo a tal nivel que ya no hay ninguna molécula en esa dilución final, se entiende que no va a haber ninguna reacción química que genere ese extracto por cuanto no tiene A, no tiene el principio activo, o no tiene B, cualquiera de los dos casos. Esa es la ley de las proporciones definidas. Y la homeopatía plantea lo siguiente: yo tengo el extracto madre, ¿no es cierto? Y lo voy diluyendo. Lo diluyo, por ejemplo, 10 ml más 990 ml de agua, se hace una dilución C, por eso se llama 1C, dilución C. Si yo tomo este extracto que ya está diluido 100 veces, y tomo 10 ml y le agrego 990 ml más, yo ahí tengo una dilución que sería 10.000 o 10 elevado a 4. Eso es lo que se llama 2C. Es como 2C viene de doble dilución 100, o sea, es una dilución 10 elevado a 4. ¿Okay? Y así vamos en dilución 2 elevado a 4, 2 elevado a 6, 2 elevado a 8. Y el principio de la homeopatía dice que mientras más diluido es más potente. Por ejemplo, un extracto 20C sería más potente que un 1C, cosa que es contraria a todo lo que dice la química. Si yo le tengo menos soluto por dilución, necesariamente voy a tener menos efecto químico, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay una inconsistencia, ¿no es cierto?, entre la homeopatía y la química. Perdón, ¿algo pasó acá? Estamos aquí. Entonces, fíjense, este es un extracto de belladona, ¿no es cierto?, que supuestamente es una especie de planta, y se venden hasta con diluciones 200C, o sea, la dilución es 10 elevado a 400, para que ustedes se hagan una idea. ¿Ya? Entonces yo hice un cálculo, ¿no es cierto?, es como tomar un ml de un extracto de planta y diluirlo en el volumen de 10 elevado a 314 universos. Ese sería el factor de dilución. Yo busqué el volumen del universo, aquí está el volumen del universo en ml, 10 elevado a 86 ml. ¿Ya? Es una dilusión ridículamente alta. ¿Ya? De hecho, fíjense, hice un cálculo acá. Supongan que ustedes, mira, aquí yo tengo cápsulas homeopáticas, belladona 30C, ¿no es cierto? Supongan que ustedes se compran una nota diluida, una 30C. O sea, quiere decir que la dilución es 10 elevado a 60. ¿Ya? Si ustedes tienen 100 ml de una solución homeopática que tiene dilución 30C,
y esa solución homeopática fue preparada un extracto inicial de planta que les dio 10 molar del principio activo, que se esté poniendo 10 molar, que es como de lo más concentrado que existe en la naturaleza. Por ejemplo, el agua de mar es 0,5 molar, o sea, 10 molar sería como una salmuera, ¿no? En términos de soluto. La pregunta es, ¿cuántas moléculas de principio activo ingresarían a su cuerpo si se toman todos estos 100 ml? Bueno, ustedes, como son estudiantes avanzados, saben que el cálculo es bien simple, ¿no es cierto? Y aquí lo hice. Si yo tomo 100 ml de una disolución diluido 10 elevado a 60, en realidad usted no va a entrar ninguna molécula de principio activo en su cuerpo, porque el factor de dilución es mayor que el número de Avogadro. O sea, en el fondo no hay que calcular cuántas moléculas de principio activo hay en esos 100 ml, hay que calcular qué probabilidad hay de encontrar una molécula en esos 100 ml. ¿Por qué? Porque si usted hace los cálculos, ¿no es cierto? Si usted hace los cálculos, si yo tengo 10 molar y lo diluyo en 10 elevado a 60, ¿no es cierto? Quiere decir que a ustedes les va a quedar una solución 10 a la menos 59 molar. Y 10 a la menos 59 molar, 100 ml, ¿no es cierto? O sea, 0,1 litro, quiere decir que ustedes van a estar agregando 10 a la menos 60 moles, y 10 a la menos 60 moles por 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro, les va a dar, no sé, pues 10 a la menos 37 moléculas. No existen 10 a la menos 37 moléculas, existe una o cero. Por lo tanto, si uno calculara, ¿no es cierto?, en el fondo, la probabilidad de que ustedes encuentren una molécula en esos 100 ml es 1 dividido por 6 por 10 elevado a 37. O sea, porque hay una o cero, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, ustedes no pueden calcular cuántas moléculas hay. Para que ustedes se hagan una idea, la probabilidad que les caiga un rayo es 1 dividido por 3 por 10 elevado a 6. ¿Ya? Entonces, claro, hay algunos avisos homeopáticos que les dicen a ustedes que en realidad la homeopatía es segura para todos, no como los medicamentos, que no es segura para las personas bajo 14 años, con alta presión arterial, con diabetes, en estado de embarazo, ¿no es cierto? En cambio, la homeopatía es seguro para todos. Claro, obviamente es seguro para todos si es solamente agua, ¿no es cierto? Entonces, la homeopatía, fíjense que ha tenido hartos estudios, porque uno podría decir, bueno, es súper irracional la homeopatía, ¿no es cierto? Viola todos los principios de la química, pero que me podría decir, pero funciona, ¿no es cierto? No, la verdad es que no funcionan. Los estudios que se han hecho en el mundo, ¿no es cierto? Los reviews que se han hecho en el mundo, muestran que los papers que dicen concluir que con un producto homeopático se cura alguna dolencia, no sé, por hipertensión, lo que sea, todos esos estudios no tienen un grupo control. Cuando se separan los reviews cuando se separan los estudios entre los que tienen grupo control y los que no tienen grupo control, y nos quedamos solo con los que tienen grupo control para evaluar el efecto placebo, todos los reviews concluyen que no hay un efecto superior al efecto placebo. El tema de la homeopatía es un tema que no es menor, porque, por ejemplo, hay varias industrias homeopáticas que financian congresos de farmacología, para que ustedes se hagan una idea. Averigüen si en Chile pasa eso, le doy el dato, busquen. Financian congresos farmacológicos a veces. Entonces, han habido hartos casos de conflictos de interés en este tema. En muchos países la cobertura de salud pública cubría tratamientos homeopáticos. Sin embargo, hay un principio que en Chile también rige, ¿no es cierto?, que dice que hay que darle a las personas, que es un tema ético-médico, tratamientos probados. Eso es parte de la ética médica. Y uno de los reclamos que se empezaron a hacer a nivel mundial es que ¿por qué se le prescriben tratamientos homeopáticos y además se cubren con fondos estatales si es que todos los estudios compilados en reviews concluyen que no hay evidencia respecto de su efecto? Australia fue uno de los primeros países que sacó el sistema de cobertura médica a la homeopatía, ¿ya? Después lo siguieron varios países más. En Estados Unidos no lo quitaron de la cobertura médica, pero sí obligaron a que ningún producto homeopático tenga el rótulo de medicamento, porque de hecho no lo es. ¿Okay? En algunos países tengo que entendido que en España también le quitaron la cobertura pública, en el Reino Unido creo que la sacaron del sistema. Entonces hay toda una controversia respecto a esto. El problema está que ¿por qué se demoraron tanto? Bueno, precisamente porque la industria homeopática es una industria gigante, o sea, son transnacionales. Quizás no son tan grandes como las farmacéuticas, ¿cierto? Pero son de ese calibre, o sea, estamos hablando que no son pymes, ¿ya? Boiron es una de las farmacéuticas más famosas, y a Boiron le han encontrado hartos problemas. Fíjense, incluso Boiron cambió ya
más o menos del año como 2012, 2012-2013, ya cambió su propaganda y nos dice, no le llama a la homeopatía un tratamiento, le llama una terapia complementaria. O sea, en el fondo ellos están poniéndose parche en la herida, ¿no es cierto? Y están diciendo literalmente que no le recomiendan a nadie tratarse una dolencia solo con homeopatía. En el fondo, que tomen esto como algo complementario. Entonces, a la homeopatía se le considera hoy en día como una pseudociencia porque por muchos años se hizo pasar como ciencia. Incluso hay varios papers al respecto. Y si ustedes buscan en internet, hay un journal que se llama Homeopathy, ¿ya? Y la historia de ese journal es bien interesante porque fue un journal que estaba incluso indexado en el sistema Web of Science. Eso fue hasta hace como 5 o 6 años atrás, donde el sistema Web of Science lo expulsó a la revista Homeopathy del sistema de indexación porque no cumplía con un requisito básico de toda revista de ese sistema, ¿no es cierto?, que era que no tenía que existir una autocita mayor al 70%. Es decir, los trabajos que se publican en una revista no pueden citar en más de un 70% a la misma revista. ¿Y por qué hacen eso? Porque lo que se protege harto este sistema de indexación de revistas científicas es evitar los nichos ideológicos. Entonces, supongan que ustedes quieren vender la ideología de la homeopatía y ustedes fundan una revista y tienen revisión de pares incluso, pero ustedes contactan a cierta gente que apoya en sus creencias y se citan entre ustedes y todo se publica en su propia revista. Bueno, eso es una sospecha de nicho ideológico que la revista Homeopathy la sacaron del sistema por esa razón. Casos de pseudociencia hay varios dando vuelta, ¿no es cierto? Está el tema del psicoanálisis que hemos discutido, que algunos lo clasifican como pseudocientífico. La homeopatía, está el tema de las flores de Bach, el Reiki, la teoría de las cuerdas en física también se ha acusado, incluso Mario Bunge la acusa como pseudocientífica. Él dice que la teoría de las cuerdas y sus cultores no son científicos. Fíjense la controversia que viniendo de un físico con ese prestigio. Y así sucesivamente. Ya yo me topo con internet de gente, por ejemplo, que afirma, incluso tiene toda una línea de investigación, que afirma que la melanina es un residuo evolutivo de la clorofila y que los seres humanos captamos energía del sol, literalmente a través de la melanina, igual que las plantas, ¿no es cierto? Y han publicado algunas cuestiones en revistas bien extrañas, ¿no es cierto? Entonces, este tema de lo que es demarcar ciencia no ciencia no es tan claro en algunos casos puntuales como este que le estoy mencionando. ¿Ya? Yo el último caso que les voy a mencionar, porque sus cultores vinieron a dar una charla acá y yo también le hice mi pregunta media ácida al respecto, son los que creen en la teoría de la panspermia, que son discípulos se me olvidó el nombre, un cosmólogo bien famoso, que se me olvidó el nombre en este momento. Vinieron a dar una charla acá de que ellos creían que la vida en la Tierra se originó no porque llegaban sustancias químicas de afuera que aportaron a la sopa primigenia, sino que literalmente llueven bacterias del cielo, literalmente. Esa es la teoría de panspermia, que llegaron bacterias del medio interestelar. Y estas personas afirman que existen bacterias en el medio interestelar y que a la Tierra llegaron esas bacterias y literalmente como cuáles semillas germinaron la vida acá. Esa teoría de la panspermia, ¿no es cierto?, que tiene cultores que tienen publicaciones, ¿no es cierto?, tienen prestigio, también está acusada como pseudocientífica porque no es racional, o sea, nadie ha demostrado que una bacteria resista a la temperatura y la magnitud radiativa UV que existe en el medio interestelar, y mucho menos hay evidencia que demuestre que hay bacterias que caen desde el cielo. Según ellos tienen alguna evidencia, ¿no es cierto?, tomado con algunos globos aerostáticos, que luego tomaron algunos cultivos bacterianos captados como a 50 kilómetros cielo arriba, que supuestamente no hay vida ahí, y han encontrado ciertas cepas de bacterias que no están descritas en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Esas son las evidencias que ellos relataban en esa charla que vinieron a dar, pero nunca la han publicado. Entonces hay varios casos al respecto. Con eso es el tema de la pseudociencia. ¿Sí? Cortito, Waldo, solamente agregar que con respecto al tema de la homeopatía, con respecto planteabas del nulo efecto que tiene cuando se diluye el principio activo, la sustancia. Decía un homeópata explicándole al público que le han hecho algo parecida, decía que, y lo curioso, que como que el agua, cuando se diluía mucho la sustancia en la solución, como que tenía propiedad, un atributo de una memoria, como que de los efectos que producía esa sustancia activa, y como que el agua, la molécula de agua, como que captaba. Sí, sí, exactamente.
volvía a tener esas propiedades curativas. Es una cuestión súper extraña que la gente que difunde ese tipo de cosas lo cree. Mira, es bien importante el caso que menciona Raúl, porque cuando vino toda esta controversia de la homeopatía y se la empezó a atacar desde la ciencia, ¿no es cierto?, surgió esta conjetura que es para darle, fíjense, racionalidad a esto. Así yo reconozco que el objetivo final era loable, era decir, mira, por términos químicos obviamente suena ilógico de que si yo diluyo es más potente, pero ellos decían esto no es un efecto de soluto, esto es un efecto de memoria. El agua memoriza el soluto que tuvo en algún momento. Y hubieron muchos estudios tratando de demostrar la memoria del agua. Ya de hecho salió un estudio en Nature que después fue refutado. Y no lo lograron, o sea, no lo lograron. Trataron de demostrar que al diluir más se preserva la propiedad del soluto, y no hubo caso, no hubo nada reproducible. Los pocos estudios que planteaban algo después los trataban de reproducir y no había caso, ¿no es cierto? No pasaba de ser meras anécdotas. Entonces el tema de la memoria del agua también tiene varios reviews dando vueltas. Intentaron darle plausibilidad a la homeopatía y también fue un fracaso. Entonces la homeopatía ya quedó, a nivel político incluso, ya quedó desterrada como un tratamiento a lo más alternativo, inútil, pseudocientífico o literalmente falso. Ya algunos ya lo clasifican como una farsa. Eso, ¿ya? Luego de la evaluación del viernes, que es la que tienen que estudiar ustedes, ¿no es cierto? Esta otra semana, la semana siguiente, va a venir una evaluación parcial en donde ustedes apliquen los criterios de marcación de ciencia para analizar afirmaciones que andan dando vuelta en la sociedad, ¿ya? Pero eso se la vamos a entregar la próxima semana, ¿ya? Para esta semana es la evaluación de las afirmaciones de ideas versus datos que ya se subió al navegador y se mandó al grupo de WhatsApp. ¿Okay? Vamos a quedar hasta aquí. Cualquier otra duda me la plantean, ¿no es cierto? Si quieren por correo o por el WhatsApp, como ustedes quieran. Nos vemos entonces el jueves. Saludos y cuídense. Que estén bien. Chao, chao.